Hola, bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a trabajar con el uso de la calculadora científica. Antes vamos a repasar algunos sistemas de medición angular. El primero, el que todos conocemos, es el sistema de medición en grados sexagesimales. ¿En qué consiste este sistema de medición? Se toma una circunferencia, se la divide en 360 partes exactamente iguales, y cada una de esas partes se corresponde con un ángulo central que mide 1 grado sexagesimal. Un grado sexagesimal contiene 60 minutos y cada minuto contiene 60 segundos. En este ejemplito que vemos aquí a la derecha, esta circunferencia fue dividida en 36 partes iguales para que no quede todo tan amontonado, y cualquiera de esas partecitas se corresponde con un ángulo central que mediría 10 grados sexagesimales. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hallar el valor del seno del ángulo de 63 grados, 52 minutos y 41 segundos. Lo primero que debemos hacer es observar el visor de nuestra calculadora y ver que figure una pequeña letra D en la parte superior de la pantallita, o la sigla D. Esto significa que vamos a poder operar con grados sexagesimales, ¿sí? Si esto no llegara a ocurrir, aunque generalmente por defecto las calculadoras vienen ya en este modo, lo que vamos a hacer es configurar nuestra calculadora para poder usar correctamente y poder operar con grados sexagesimales. Vamos a presionar de nuestra calculadora la tecla Mode tantas veces como sea necesario, hasta que nos aparezca en el visor un menú similar a este, ¿sí? Una vez que yo detecto estos tres sistemas de medición, voy a seleccionar el que diga D. Y acá ya voy a tener configurada la calculadora para poder operar con el sistema de medición sexagesimal. Entonces, una vez que ya configuré la calculadora, voy a calcular el seno del ángulo de 63 grados, 52 minutos y 41 segundos. Así que lo que vamos a hacer es presionar primero la tecla sin, que es la que representa la función o la razón seno, luego voy a apretar el número 63 seguido de la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? Para indicar que el número 63 se corresponde con los grados. Luego 52 y nuevamente la tecla grados, minutos y segundos, para decir que 52 eran los minutos, y por último el número 41 y nuevamente la tecla grados, minutos y segundos. ¿Sí? En el visor de la pantalla figurará sin 63 grados, 52 minutos, 41 segundos. Luego al presionar la tecla igual, lo que va a aparecer en el visor de la pantalla es el valor numérico del seno del ángulo de 63 grados, 52 minutos y 41 segundos. Recuerden que este número es un número real comprendido entre -1 y 1, ¿sí? Ustedes me dirán, pero ahí se ve 8,9. No, en realidad está escrito en notación científica. Lo que se ve acá es 0,897859 y así sucesivamente. Bien, otro sistema de medición que utilizamos habitualmente es el sistema de medición en radianes, ¿sí? ¿Qué es un radián? Un radián es la medida de un ángulo cuyo arco mide lo mismo que la longitud de un radio, ¿sí? Es decir, si yo dibujo sobre mi circunferencia un ángulo cuya abertura mida exactamente lo mismo, este arco mida exactamente lo mismo que el radio, a este ángulo decimos que mide un radián, ¿sí? Un radián, un radio, una longitud de radio. Es decir, que podemos medir este ángulo en grados sexagesimales o podemos calcular la longitud de este arco correspondiente a este ángulo en números reales, ¿sí? Recuerden que si la longitud de este arco coincide con la longitud del radio, decimos que este ángulo o este arco mide un radián. Bien, para trabajar con ángulos medidos en sistema radián, tenemos que nuevamente configurar nuestra calculadora, porque recuerden que por defecto viene configurada para usar grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuevamente mirar si en el visor de nuestra pantallita se observa una letra R o las siglas RAD, ¿sí? Si esto no pasa, yo lo que voy a tener que hacer es
configurar la calculadora para que esto suceda, como hicimos en el caso anterior, ¿sí? Fíjense que si yo voy a operar con grados hexagesimales, en el visor de la pantalla tengo que ver una pequeña letra D, y si yo voy a operar con medición radial, tengo que ver en el visor de la pantalla una pequeña letra R. Si esto no ocurre, recuerden, voy a presionar Mode tantas veces hasta que me aparezca el menú, y de las opciones voy a seleccionar Rad, si es que voy a operar en este modo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hallar el coseno de un ángulo o de un arco que mide 2/3 de pi. Fíjense que estos no son grados, son números reales. 2/3 por pi, 2/3 por 3,141592 y así sucesivamente. Para poder operar en la calculadora con este sistema de medición, previamente la configuramos para que figure en la pantallita la sigla RAD o la letrita R. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que ya está configurada, vamos a apretar, en este caso, corroborar que efectivamente hayamos cambiado el modo de utilizar, vamos a apretar la tecla cos de la función coseno, luego vamos a apretar el número 2/3, pero en la calculadora no puedo poner 2/3, así que apretaré 2, la tecla de fracción y el 3, y luego voy a agregar el pi. El pi lo puedo agregar directamente con la tecla de la calculadora, en donde figura una pequeña letrita pi, que seguramente está en color amarillito, así que previamente tendré que apretar la función Shift, que ya vamos a ver para qué sirve, o puedo poner 2/3 por 3,1415 y la cantidad de cifras decimales que ustedes quieran. Una vez que hacemos esto, apretamos la tecla igual, y el valor que figura en la pantallita corresponde al coseno de un ángulo o un arco de 2/3 de pi. Fíjense que en este caso el coseno me dio un número entre 0 y 1, pero negativo. Esto se debe a que el ángulo 2/3 de pi es un ángulo más grande que 90 grados, es un ángulo obtuso, ¿sí? En el caso de la resolución de triángulos rectángulos, esto no sucedería porque los ángulos con los que trabajamos son agudos, o sea que estaríamos esperando números entre 0 y 1 positivos, obviamente. ¿Sí? Bien, y por último vamos a ver las teclas de función inversa. ¿Y para qué sirven estas teclas de función inversa? Las teclas de función inversa se activan presionando la tecla Shift, que generalmente está en la parte superior izquierda del teclado. La tecla Shift, fíjense que está en este ejemplito pintada con color amarillito, y lo que activa son todas las funciones que figuran arriba de las teclas con color amarillito. ¿Sí? Estas funciones inversas las vamos a utilizar cuando querramos averiguar el ángulo si conocemos la razón trigonométrica. Porque hasta ahora lo que estuvimos haciendo es hallar la razón trigonométrica si nosotros ingresamos el ángulo en cualquiera de los dos sistemas de medición. Es decir, uno conoce el ángulo y le pregunta a la calculadora cuánto vale la razón trigonométrica, y con las teclas de función inversa lo que vamos a hacer es lo contrario, justamente. Conociendo cuánto vale la razón trigonométrica, le vamos a preguntar a la calculadora para qué ángulo la razón trigonométrica vale justamente ese numerito. Y acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo quiero averiguar para qué ángulo el seno toma el valor, por ejemplo, de 0,5763. ¿Sí? Yo sé que la razón trigonométrica seno vale 0,5763. Lo que le voy a preguntar a la calculadora es, ¿qué ángulo tendría que utilizar para que el seno me dé justamente ese valor? Vamos a hacer el proceso inverso al que venimos haciendo habitualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es usar las teclas de función inversa. ¿Sí? Primero vamos a ver qué respuesta vamos a recibir. Es decir, tenemos que mirar en el visor de la pantalla si tenemos la calculadora configurada en modo D, la respuesta va a ser en grados hexagesimales. Y si tenemos la calculadora configurada en modo rad, la respuesta va a ser la longitud del arco, es decir, un número real. ¿Sí? Bien, en este caso, como yo tengo la calculadora configurada en modo red, la respuesta que estoy esperando va a ser en grados, minutos y segundos. Lo primero que vamos a hacer es
presiono la tecla Shift para activar la función inversa. Como yo quiero saber para qué ángulo el seno vale 0,5763, vamos a pedirle a la calculadora que active la función inversa del seno. Es decir, vamos a apretar la tecla Shift y la función seno. Fíjense que arriba de la tecla seno figura sin como un elevado a la menos 1. Eso significa que va a ser el proceso inverso al proceso que hace habitualmente la tecla sin. Vamos a poner el número 0,5763 y luego vamos a apretar la tecla igual. Nos va a aparecer un número decimal, ¿sí? Con coma. Lo que vamos a presionar es la tecla de grados, minutos y segundos para convertir ese número a grados sexagesimales. En este caso, se observa en el visor de la pantalla que para que la razón trigonométrica seno valga 0,5763, el ángulo que deberíamos haber ingresado es un ángulo de 35 grados, 11 minutos, casi 27 segundos, ¿sí? Entonces, con la tecla Shift, lo que activamos es la función inversa, es decir, hacemos el proceso contrario, ¿sí? El proceso habitual es, yo conozco el ángulo, ingreso la función o la razón trigonométrica, ingreso el ángulo y obtengo el resultado de la razón. Ahora lo que hacemos es al revés. Yo conozco la razón, con la función inversa le pregunto a la calculadora de qué ángulo pudo haber salido esa razón trigonométrica. ¿Sí? En el próximo video lo que vamos a hacer es trabajar con algunos ejemplos resueltos paso a paso, donde vinculemos lo que vimos en la resolución de triángulos rectángulos con el uso de la calculadora. Nos vemos la próxima.